Vamos a reaccionar al más leal de los traidores, Lore de Rylanor, todo estrategia, link como siempre aquí abajo en la descripción. Pasen a verlo por favor y como siempre apoyen al contenido original del cual nosotros hacemos la video reacción. Así que pues vamos, gente. Durante los acontecimientos de la herejía de Horus, 9 legiones leales se volvieron contra su padre. Estos provocaron la caída y el mayor desastre en el que se vio sumido la humanidad tras los acontecimientos de la vieja noche. Villanos asesinos, ególatras homicidas y otro tipo de calaña empezó a medrar dentro de las filas de estos marines espaciales que le dieron la espalda al emperador. Pero algunos de los miembros de estas legiones otrora leales permanecieron fieles al rey de los tiempos, en contra de los propios mandatos del primarca y de sus propios camaradas. Algunos de estos personajes son los héroes más queridos por parte de la comunidad de Warhammer 40.000, encontrando a nombres tan insignes como Carbiel Loken o el propio Nathan el Garro. ¿Quiénes son Pero sin esos? lugar a dudas, el Dreadnought más memorable dentro de estos insignes héroes es el anciano de los ritos Rylanor, aquel que se volvió contra el Fénix, luchando activamente contra sus caídos hermanos y siendo un auténtico ejemplo de lealtad y devoción a los ideales del emperador. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a conocer más a fondo la historia de este Dreadnought, analizando cuáles fueron sus orígenes y también su trágico final a manos del primarca caído. Aunque la historia de Rylanor no es muy extensa, merece la pena conocerla para ver hasta qué punto este personaje ha calado tan hondamente dentro de la comunidad. Así que sin más dilación, vamos a conocer al anciano de los ritos. La Tercera Legión, como muchos bien sabéis, se creó durante las últimas fases de la Guerra de Unificación, donde el emperador consiguió conquistar el planeta Terra gracias a las fuerzas de los guerreros de trueno y la Legio Custodes. Muchos de sus mejores guerreros fueron extraídos de las cortes y poblaciones de vasallos de sangre de Europa. En décadas posteriores, otras dinastías terranas siguieron el ejemplo de Europa, llenando las filas de la Tercera Legión con la flor y nata de la juventud terrana, que parecían estar bien emparejadas con la sangre aristocrática de sus iniciados, formando una hermandad marcial cuya ascendencia en la guerra se remontaba a las edades perdidas de la historia de la humanidad. Rylanor era de esta primera generación de hijos del emperador, teniendo el lugar de honor de luchar junto al emperador con los honores de la batalla de Roma y Thule grabados en su armadura. Ok, gente, en ese caso Ryan debió haber sobrepasado lo que era el defecto genético de los hijos del emperador, porque los hijos del emperador, hasta donde yo tengo entendido, antes de que llegara Fulgrim, se estaban muriendo. Se estaban muriendo, pero no porque fueran malos, no, 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 sino como el proyecto Marines Espaciales estaba incompleto, porque se necesitaba básicamente la semilla genética para poder terminar de cuadrar una que otra cosa. Y pues Erda, la madre de los primarcas, dijo, no, gracias, no tengo idea que no vas a hacer con mis hijos lo que se te antoje. Básicamente no sabemos qué es lo que el emperador tenía planeado a largo plazo, pero con eso Erda dijo que no, gracias, que eso era tan cruel, tan vil, tan malo, que simplemente no se podía permitir hacer eso. Así que los envió básicamente en sus cápsulas a través de la disformidad y, y con eso pues el proyecto Marines Espaciales quedó incompleto. O sea, sí había una que otra cosa por ahí, pero quedó incompleto. Por eso es que por eso es que primarcas como Sanguinius sufrían la sed roja. Luego también estaba la furia negra, pero eso pasó después. Y casos como los hijos de Ferrus Magnus, el del Rey Lobo, pueden convertirse en lo que son básicamente como hombres lobo espaciales. Sí, que son muy poderosos, pero también al mismo tiempo es como que si no se controla, que es muy complicado por no decir, creo que imposible controlar esa cosa, pues terminas volviéndote pues un lobo, básicamente. Algo así, no estoy enterado bien cómo es esto. Y pues con los hijos del primarca Fulgrim, ellos tenían el defecto genético de que morían a muy temprana edad, morían temprano.
Y por eso es que ya solo quedaban 200 activos cuando el emperador llegó, cuando el emperador lo encontró. Estaba en plan tipo, ¿saben qué? Voy a dispersar a estos 200 en en todas las demás legiones y Fulgrim, tú te vienes conmigo. Básicamente estaba en ese punto. No creo que sea peor como está ahora. Pues más o menos, o sea, es que el problema con los hijos del emperador es que fueron bendecidos con Slaanesh, así por Slaanesh. Así que básicamente están todo el tiempo en exceso, todo el tiempo quieren más, más, más y más y más y más. Porque el tema con la bendición de Slaanesh es el siguiente. Ella te da super sentidos, en todo el sentido de la palabra. Era malo, pero para los dioses del caos. A ver, si en esa época era malo para los del caos, no lo sé. No lo sé, puede ser. Pero básicamente el tema con Slanesh es que te da súper sentidos. Si te gusta una comida, pues esa comida te va a gustar 1000 veces más porque puedes sentir la textura, las células chocar con tu lengua al mismo tiempo. Cada vez el sabor se hace mucho mejor. El aroma te va a llegar todas las diferentes tonalidades, el color. Todo lo vas a sentir en extremo y todo te va a dar placer. Pero el problema es que Slanesh siempre va a estar susurrándote más, ve por más. Y pues así es como empezó la depravación de Fulton. Sí. Así que pues, así que pues es básicamente ese sentido. Así que Ryan Reynolds debe ser viejísimo. No solo era viejísimo, sino que también pudo o sobreponerse a ese defecto genético o directamente no lo tuvo. Que de hacer eso, pues vaya suerte. Su historia era la misma que la Legión, y él fue el primero en portar el estandarte palatino a la batalla junto a su recién hallado primarca Fulgrim. Siempre fue un marín espacial especialmente reverenciado y respetado dentro de la Legión y fuera también. Y poseía unas habilidades sociales especialmente destacadas, ya que era capaz de percibir la mentira, incluso en los gestos más mínimos de aquellas personas que conversaban con él. Siendo esto algo clave para comenzar a entender que la propia Legión se estaba quemando internamente tiempo antes del acuerdo con Horus. Pero la suerte de R'hllor rápidamente cambió, ya que cayó gravemente herido en una batalla contra los senos conocidos como Ellar. Pero consiguió ser salvado gracias al internamiento de su cuerpo en un Dreadnought. R'hllor se convirtió en el anciano de los ritos de su legión, presidiendo las ceremonias de iniciación de los neófitos de los hijos del emperador y aportando su poder a la línea de batalla durante décadas, hasta que la traición del señor de la guerra Horus desgarró internamente la legión de Fulgrim. Pertenecía al círculo interno de los hijos del emperador, siendo uno de los oficiales superiores que asistían al primarca y ejecutaban sus órdenes. Pero cuando la legión comenzó a corromperse drásticamente, R'hllor comenzó a estorbar y a molestar. Uf. Dada su inamovible lealtad al emperador, R'hllor fue enviado junto con los demás elementos leales de la legión a Isban III y fue traicionado junto a sus cortes, pero logró sobrevivir al primer golpe asesino de sus antiguos hermanos. Sí. Cuando comenzó la lucha entre leales y traidores, R'hllor se convirtió rápidamente en un objetivo prioritario para sus enemigos. Su fuerza condenó a veintenas de marines espaciales del caos a morir donde quiera que luchaba, siendo un baluarte defensivo de todos los hijos del emperador leales allá donde estaba. Fue considerado muerto en varias ocasiones, pero consiguió sobrevivir independientemente de los múltiples daños que sufrió durante Isban III. Algún tiempo antes del fin de los combates, Tarbitz, que poco antes del bombardeo vírico ya había llegado a la superficie y asumido el mando tras la revelación de la traición, ordenó a R'hllor que protegiera un hangar subterráneo. Al venerable Dreadnought no se le volvió a ver durante la batalla y fue dado por muerto por los traicioneros vencedores. Su destino final, sin embargo, fue bien distinto. De hecho, ahora me surgió una duda. ¿Cómo fue que Ryan Nor pudo sobrevivir a eso? O sea, sí, sé que vamos a verlo ahorita, pero básicamente eso me generó duda. ¿Será que pudo refugiarse en un búnker o es que estaba tan debajo de escombros
que no podía salirse hasta pasado cierto tiempo, que la misma naturaleza fue debilitándose y fue al mismo tiempo quitándole poco a poco los escombros, que terminó pues en eso, en que él pudiera volver a ser horrible. En esa, en esa época, si se hubiera logrado el plan del emperador, ¿existe la posibilidad de que haya sido derrotado algún dios del caos? La verdad, yo creo que sí. Y no solo uno, creo que la mayoría hubiera sido, si no bien muertos, sí habrían sido derrotados de una manera abismal, o al menos habrían sido debilitados bastante. Porque el plan con el emperador era, voy a crear la paz. ¿A través de qué? La violencia, pero al fin de cuentas voy a crear la paz. Y lo que hizo fue tener este plan. Vamos, paso uno, genero soldados para que la humanidad se defienda. Paso 2, la unifico toda. Corrección, conquisto Terra. Paso 3, voy a conquistar toda la galaxia. Para eso necesito ayuda. Paso 4, negociamos con los dioses del caos para que me den poder. Bien, paso 5, con ese poder busco un artefacto para que no debamos usar la disformidad y así nos alejemos lo más posible de los dioses del caos. Paso 6, empiezo a hacer el baile de clase de Fortnite porque los he matado a todos de hambre. Ese era el plan del emperador. Y de ahí el trono dorado y que pues lo estuviera buscando tan desesperadamente también en algunos casos. Oficios narrativos, episodio 3, Ultramarines versus Tyranids, la batalla por Macrash. No sé, gente, vayan diciéndome y me dicen qué tal. Si hacemos la reacción a... Hay 2 horas. Ok, vamos a hacer esta reacción en directo, pero no será para que ya casi llevamos 1 hora y media de puro directo y pues también tengo otra cosa que hacer. Así que este será el último video que hacemos por el momento, gente. Después del último bombardeo orbital de la capital planetaria de Isban 3, el venerable Dreadnought se retiró a las profundidades del Palacio Paracentor para no volver a ser visto. No era propio de Rylanor huir de una pelea, aunque el traidor Lucius, que inicialmente luchó del lado de los leales antes de volverse contra ellos para reclamar su posición en la Legión de Fulgrim, había oído por casualidad que el capitán Tarbitz indicó que el honorable antiguo guardaba algo, aunque no sabía muy bien qué era. No olvidemos que Lucius fue el responsable de provocar la caída de esta fuerza contingente que tanto daño provocó a los traidores en Isban, siendo uno de los peores renegados con diferencia de esta triste guerra. Se rumoreaba que había encontrado una especie de hangar subterráneo, pero si ese era el caso, el gobernador planetario imperial renegado Pardus Pral no lo había utilizado para escapar cuando llegaron las legiones leales. El destino de Rylanor, en última instancia, no importaba a sus antiguos parientes traidores, ya que cualquiera que fuera el propósito de este, creían que estaba condenado al fracaso y que había sido enterrado bajo miles de toneladas de escoria radiactiva como todos los demás leales de Isban 3. Miles de años terranos después de los sucesos ocurridos durante la herejía de Horus, un trío de marines espaciales del caos de los 1000 hijos fueron enviados por su primarca demoníaco Magnus el Rojo desde Sortarius para investigar una señal de socorro que provenía del mundo muerto hace tiempo. El mensaje se repetía una y otra vez, con una simple frase, ambigua pero portentosa: los antiguos esperan. Los 1000 hijos llegaron al mundo muerto y atravesaron una serie de catacumbas subterráneas hasta llegar a un hangar, en cuyo centro se encontraba una pequeña nave espacial destruida por toneladas de mampostería caída. Wow. Junto a la nave, uno de los marines 1000 hijos divisó la silueta destrozada de un antiguo Dreadnought. El polvo y la ceniza cubrían el sarcófago de adamantium, y el color de su armadura estaba casi oculto. Una pierna había sido arrancada del cuerpo y su lado izquierdo se había doblado tan profundamente hacia adentro que la carne que contenía estaba seguramente muerta. Sus armas, un cañón de asalto y un puño de combate con garras abiertas, apuntaban hacia el cielo, como si este antiguo héroe de las legiones de los marines espaciales hubiera querido descargar su furia hacia los cielos con los últimos estertores de su existencia.
El Dreadnought yacía sobre algo semienterrado en la roca del suelo de la caverna, su superficie quemada e irreconocible. Más cables serpenteaban desde la pequeña nave espacial destrozada y se enganchaban a la parte inferior del objeto, así como también al Dreadnought. Un antiguo dispositivo también estaba conectado a Rylanor. Parecía un monstruoso híbrido de instrumento musical y aparato de atrocidad diseñado por un sádico lunático. Sus colores estaban desteñidos, pero en otro tiempo había estado pintado con viveza y elaborado con ornamentos y todavía vibraba con enorme energía. Mientras el Mil Hijo se acercaba y buscaba la forma de desconectar el dispositivo, que era la fuente de la baliza de socorro que habían recibido los Mil Hijos, el antiguo y no tan muerto Dreadnought se despertó y envolvió el cuerpo del hermano con su enorme puño de energía. ¡Wow! El Dreadnought también apuntó su poderoso cañón de asalto a este, antes de hacer una pausa, y declaró que el Dreadnought no les estaba buscando a ellos. Al no estar al tanto de los acontecimientos más amplios que habían ocurrido durante la herejía de Horus, el Dreadnought no era consciente de la caída de la 15ª Legión al Caos. Al darse cuenta de ello, el Mil Hijo se apresuró a seguirle el juego y le dijo al Dreadnought que su legión aún perduraba. Pero Rylanor, aunque apenas se aferraba a la vida, reconoció la evasión cuando la escuchó. El hechicero explicó entonces que no le gustaría conocer cuál era la realidad del asunto. Cuando el hechicero preguntó por la identidad del Dreadnought, el anciano explicó que era aquel que recordaba, el anciano de los ritos. Como un rayo, un repentino destello de clarividencia invadió al Mil Hijo cuando se dio cuenta de que el mundo muerto, devastado por la guerra, no era otro que Isban III, el lugar donde el señor de la guerra Horus había destrozado a las fuerzas leales que permanecían dentro de las legiones traidoras y había revelado por primera vez su lealtad al caos. El hechicero de los Mil Hijos conocía perfectamente el nombre del antiguo Dreadnought Rylanor. La única mención del destino de este provino de ese narrador tan poco fiable que era Lucius el Sempiterno, que afirmó que Saul Tarvit habló de un hangar subterráneo a Rylanor, algo que hemos mencionado al final del apartado de la primera batalla de Isban III. Cuando el hechicero preguntó a Rylanor por qué no había escapado, el Dreadnought explicó lo que había intentado, pero la onda expansiva de la muerte de Isban III fue tan profunda y dura de lo que jamás él podría haberse imaginado. El techo de la caverna se derrumbó, destrozando la nave espacial y atrapándole allí. O sea, es lo que dije, gente. Que el tipo básicamente estaba bajo tonelada y tonelada y tonelada y tonelada y tonelada de escombro que no se podía mover. O sea, le atiné, le atiné, le atiné. No me había visto, solo me había visto de Rylanor lo que era un poco que estuvo en las masacres de Isban 3 y al mismo tiempo que estuvo en la vuelta de la humillación, creo que le hizo a Fulgrim cuando se enfrentó ahí mismo. En ese mismo planeta, no sabía que los Mil Hijos eran... Sí sabía que los Mil Hijos habían llegado, sí lo sabía, porque se salió en su canción, pero al mismo tiempo es como que, ven, a uno le gusta poder tener razón. Me gusta, a uno le gusta. No nos vamos a negar, le gusta a uno poder tener razón. Y sí, pues vaya historia de Rylanor. Fue simplemente guapo. En fin, seguimos en estos momentos. Y ahorita me estoy seguro de que Rylanor no va a ir a atacar a los Mil Hijos. Estoy seguro porque en la canción no se dijo algo como tal así, solo que estuvieron de testigos para la humillación de Fulgrim. Y Dios, ¿en serio? Entonces, ¿cuánto puede sobrevivir un Juggernaut? Porque esta cosa estuvo activa 10.000 años. Así estuviera en modo suspensión, esta cosa aguantó 10.000 años, gente. Eso habla muy bien de lo que está construido el Dreadnought. Muy bien. Y dura de lo que jamás él podría haberse imaginado. El techo de la caverna se derrumbó, destrozando la nave espacial y atrapándole allí. El aparato que tenía conectado Rylanor era una especie de arma sónica. Un grupo de sus antiguos hermanos de los hijos del emperador habían encontrado el hangar y trataron de matarlo, pero no lo consiguieron. Aún así, este quedó incapacitado y mortalmente herido.
El Mil Hijo dedujo entonces que Rylanor había empleado las armas sónicas de sus atacantes como una especie de baliza de socorro. Aunque este plan tenía más enjundia de lo que parecía, ya que aparte de ser una baliza, era un señuelo para que los hijos del emperador cayesen. Este servía para atraer al primarca demoníaco Fulgrim de vuelta a Ysban, cosa que, como veremos a continuación, había funcionado. ¡Maldito Sin previo loco! aviso, Fulgrim, ahora una especie de semidios de Slanes, apareció de repente entre las sombras. Rylanor se sintió horrorizado y asqueado a la vez por el aspecto de su antiguo héroe. El primarca era una auténtica aberración, incluso para aquellos guerreros que habían vendido sus almas a Slanes. El primarca demoníaco se burló del aspecto dañado del anciano. Fulgrim le preguntó a Rylanor por qué lo había convocado a este lugar muerto hace tiempo. El anciano de los ritos se las arregló para poner su caparazón en posición de sentado, revelando el objetivo que había permanecido bajo él durante milenios. Unos zumbantes cables de alimentación que salían del sarcófago de Rylanor hasta un panel de control abierto. El Mil Hijo que lo estaba presenciando sintió que se helaba la sangre al comprender por fin de qué se trataba. Rylanor preguntó a Fulgrim si habían pasado milenios desde los acontecimientos del antiguo Ysban III. El primarca demoníaco respondió afirmativamente y se burló de Rylanor por todo el tiempo que había perdido, que al haber permanecido leal, se le había negado una cantidad de gloria infinita al lado de su primarca. Rylanor se rió enormemente de Fulgrim ante este comentario. Explicó que se habían pasado milenios desde la atrocidad de Ysban III, entonces él había tenido milenios para perfeccionar su arma. Fue en ese momento cuando el primarca demoníaco se dio cuenta de la verdadera naturaleza del objetivo que el cuerpo Dreadnought había ocultado, cuando Rylanor envió un pulso de activación a una bomba vírica que deseaba explotar. ¡Guau! Otro de los 3 hechiceros de los Mil Hijos utilizó sus poderes e invocó un escudo psíquico para contener la explosión, aunque su capacidad para mantener dicha barrera fue puesta a prueba hasta sus límites. Enfurecido, Fulgrim atacó a Rylanor, aplastando el cañón de asalto de este, arrancándole el brazo del cuerpo sin esfuerzo. Fulgrim utilizó una de sus cuchillas alienígenas y le cortó la carcasa exterior del Dreadnought. Alcanzó el interior y abrió una brecha en el sarcófago, arrancando lo que quedaba de la antigua forma mortal herida del legionario. Fulgrim ofreció al despojo la oportunidad de volver a la legión de los hijos del emperador y aceptar los dones del príncipe oscuro y caminar a su lado, vestido de nuevo de carne, dejando de lado el sarcófago Dreadnought. Podía ser cualquier cosa, ya que el primarca demoníaco tenía el poder de esculpirlo en cualquier forma que deseara. Uno de los hechiceros de los Mil Hijos pudo sentir el horror de Rylanor ante esta última violación. Pero por supuesto, Rylanor no iba a aceptar convertirse en lo que más odiaba. Al Dreadnought no le importaba si vivía o moría, solo que Fulgrim se fuera con él. El moribundo Rylanor rugió su desafío. Nunca. Lo único que nos queda entre nosotros es que moriremos juntos. Soy Rylanor de los hijos del emperador, antiguo anciano de los ritos, venerable de la hueste palatina y orgulloso servidor del emperador de la humanidad, amado por todos. Te rechazo ahora y siempre. ¡Eso! Los Mil Hijos no sabían qué hacer, dejar que el asunto llegara a un punto crítico o intervenir en favor de Rylanor. Uno de ellos sintió la infinita malicia de Fulgrim, su cruel disfrute de la angustia de Rylanor y la impotencia de los Mil Hijos. El serpentino primarca se regocijaba en su orgullo desmesurado, un rasgo que Magnus el Rojo ya había detectado en él hacía mucho tiempo. Pero más que nada, más fuerte incluso que el rencor de Fulgrim, el núcleo inquebrantable de la grandeza que lo había enfrentado a sus hermanos y lo había visto descender a una locura obsesiva atrapado bajo la superficie de un mundo muerto. El hechicero de los Mil Hijos, sin embargo, no vio nada digno en Fulgrim. Por lo tanto, este levantó su Volter y disparó un proyectil reactivo en la parte posterior del cráneo de uno de sus hermanos de los Mil Hijos. La cabeza explotó y mató a este, provocando que la fuerza psíquica que retenía la detonación de la ojiva terminara.
Una vez más, toda la forma de vida en Isban 3 se consumió. Primero por la descomposición orgánica causada por el virus devorador de vida. Y luego por la conflagración planetaria que siguió a la ignición de toda esa materia orgánica. Este virus devorador de vida tardó mucho menos en consumirse en la segunda muerte de Isban 3. No obstante, no mucho después, una sombra emergió de la subciudad, una silueta serpenteante de ceniza unida por una red de energía demoníaca. Ni siquiera las toxinas virales forjadas por la antigua ciencia del emperador podían deshacer lo que los poderes oscuros del caos habían creado. La forma del Fénix ya se estaba recomponiendo, pero su alma estaba completamente rota, porque ningún dolor, ninguna herida y ninguna lesión podían herir tanto a un ser como la negación de su propia magnificencia imaginada. Esa simple verdad fue la victoria final del antiguo Rylanor, dañando por encima de todo el ego del soberbio primarca. Para todas aquellas personas que queráis conocer el extracto exacto del encuentro entre Rylanor y Fulgrim, en la parte superior podréis encontrar un enlace que os llevará directo a la narración que hice sobre este, una de las historias más épicas del trasfondo reciente de Warhammer 40.000. Uf. Pues la verdad, Nada más, con esto llegamos al final del episodio de hoy, el cual espero que hayáis disfrutado. sí, Como siempre, es me gustaría entretenido. agradecer a todas aquellas personas que me apoyéis tanto en Patreon como en YouTube vuestro apoyo, así como también al patrocinador oficial del canal, a la tienda Kingdom War Games. Así que nada más, dicho esto me despido, espero que paséis un fantástico día y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! Bueno, gente, eso habría sido todo el directo por hoy. Perdón por los inconvenientes del inicio. Slanesh Sheets viendo todo el suceso. Literalmente, yo creo que Fulgrim salió más humillado ahí que toda su vida. Porque lo que él más decía es que yo soy intocable, yo soy perfecto, yo puedo con todo. Lionor con una bombita. Amigo, tú y yo nos vamos a morir. Y si no te mueres, te voy a humillar. En definitiva, Lionor fue bastante cruel. Fue bastante cruel su historia, sí, pero al mismo tiempo es como que, man, fue increíble.